Llegamos pues hoy al 33º domingo del tiempo ordinario. El tiempo ordinario de la liturgia católica tiene 34 domingos, 34 semanas. Ya estamos en el domingo 33º. Quiere decir que no nos falta sino después de este domingo otro para terminar el tiempo ordinario y comenzar otro año litúrgico nuevo, un nuevo ciclo con el Adviento, luego con la primera sección del tiempo ordinario, luego con el tiempo de la Cuaresma y de la Pascua, y luego con la segunda sección del tiempo ordinario. Yo creo que ustedes, si me han seguido en estos programas durante todo este espacio de tiempo que los he transmitido, entienden perfectamente este vocabulario. El año litúrgico tiene dos grandes ciclos, el de Navidad y el de Pascua. La preparación en el tiempo de Navidad se llama Adviento y la preparación en el tiempo de Pascua se llama Cuaresma, y luego después de la fiesta de Navidad se prolonga el tiempo de Navidad hasta la Epifanía, y después de la fiesta de Pascua se prolonga el tiempo pascual hasta la fiesta de Pentecostés. Los dos lapsos que interceden entre el tiempo de Navidad y el tiempo de Pascua se llaman tiempo ordinario. El tiempo ordinario se caracteriza en la liturgia, ustedes que son asiduamente practicantes lo saben, por el color verde de los ornamentos del sacerdote y de los arreglos del altar. El color verde, se suele decir que el color verde es el color de la esperanza. Bueno, los hinchas de Nacional no sé qué pensarán. En todo caso, el color verde caracteriza el tiempo ordinario de la Iglesia. La liturgia dominical tiene tres lecturas que conforman pues la llamada liturgia de la palabra. En el tiempo ordinario las lecturas son tomadas, la primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera de uno de los evangelios. Hay tres ciclos en el tiempo ordinario, el A, el B y el C. Actualmente estamos en el ciclo C y por tanto el texto evangélico preferido es el de Lucas. De modo que también este domingo y el domingo próximo tendremos textos lucanos en el evangelio. En este domingo 33º del tiempo ordinario, pues la primera lectura del Antiguo Testamento está tomada del profeta Malaquías en el capítulo 4 y dice así: Mirad que llega el día, ardiente como un horno, malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el día en que ha de venir, dice el Señor de los ejércitos, y no quedará de ellos ni rama ni raíz, pero los que honran mi nombre, los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Dentro de los libros proféticos del Antiguo Testamento, que en el canon hebreo comprenden pues no solamente los libros de los profetas que nosotros como los cristianos solemos considerar, sino también los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, pues la colección Neviim del canon hebreo comprende esos cuatro primeros libros, o esos libros, esa colección de libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y luego también la colección de los libros proféticos propiamente dichos, es decir, Isaías, Jeremías y Ezequiel, que son los grandes profetas, y luego el libro de los llamados 12 profetas, que nosotros solemos llamar los profetas menores. Pues bien, Malaquías, del cual hemos tomado este texto, es el último de la lista de los 12 profetas. Realmente es un escrito reciente del Antiguo Testamento. Los autores no se ponen exactamente de acuerdo para fijar la fecha de la consignación escrita de este libro. En todo caso puede ser fácilmente el siglo III antes de Cristo. A pesar de ser tan reciente, sin embargo, tuvo gran influencia en el comienzo del cristianismo. Por ejemplo, la figura de Juan Bautista fue descrita posiblemente ya en círculos del propio Juan y luego en círculos cristianos, con base en el profeta Malaquías: he aquí que yo envío un mensajero delante de ti, dice el texto. Ahí mezcla las citas del Nuevo Testamento, mezclan un texto de Malaquías
y un texto del libro del Éxodo. En todo caso, importante es pues que este libro de Malaquías haya tenido tanta relevancia en la época del Nuevo Testamento. El pedacito que leímos hoy del capítulo 4 habla de la última venida del Señor, el día del Señor, Yom Adonai, dicen los judíos. La expresión el día del Señor es muy antigua en la Biblia, y en la última parte pues de el período, digamos, judío de la Biblia, esta expresión alcanzó, diría yo, una concentración muy radical. El día del Señor es el día del juicio divino, el día del terrible juicio divino para los malvados. Es evidente que ya hay una distinción clara entre los malvados y los buenos, entre los malos y los buenos. Para los malvados, el día, el Yom Adonai, llega ardiente como un horno. Malvados y perversos serán la paja, los quemaré el día que ha de venir, dice el Señor de las huestes, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Fíjense, el horno en que se quema la paja es una figura que luego aparece en boca de Juan Bautista y también en boca de Jesús en el Nuevo Testamento. Juan Bautista comparaba el que ha de venir, que en la predicación de Juan Bautista probablemente era el Hijo del Hombre, lo comparaba con alguien que tiene en su mano el bieldo. El bieldo es una especie de pala dentada con la cual se avienta el grano, es decir, el trigo. Lo iban golpeando con la pala y lo iban tirando para arriba. Por eso ese proceder se llama aventar, es decir, echar al viento. Al ser pues golpeado con la pala dentada y echado hacia arriba, el granito y la paja se separaban. El granito, como es más pesado, caía perpendicularmente y se hacía un montoncito. En cambio, el capachito del trigo, el pequeño capacho del trigo, llamado pues la paja, se dispersaba. El viento se lo llevaba para los lados y iba quedando alrededor del montoncito de trigo. El trigo pues en grano se reunía en el granero. En cambio el capacho, la paja, se quemaba en el horno. ¿Para qué se quemaba la paja en el horno? Probablemente para dar calor en los días y las noches frías de invierno. De ese proceder, fíjense, utilizado en una palabra de Juan Bautista y también una palabra de Jesús, ahorita les diré, ese proceder pues aparece ya en este libro de Malaquías claramente. El día del Señor llega como un horno ardiente. Los perversos y los malvados serán la paja, es decir, el capacho que se quemará. También una palabra de Jesús en este sentido. Fíjense en la célebre parábola del trigo y la cizaña. La cizaña es la mala hierba que un enemigo del dueño de la finca sembró en el campo. Cuando los trabajadores se dan cuenta de que junto con el trigo crece la cizaña, van donde el patrón y le dicen: ¿qué hacemos? Está creciendo mala hierba junto al trigo. ¿Quieres que arranquemos la mala hierba? Y el patrón dice: no, de ninguna manera, porque es tan parecida la mala hierba al trigo que de pronto arrancan uno y otro. Por tanto, déjenlos. Y cuando ya llega el momento de la siega, es decir, cuando ya haya madurado la espiga, primero arrancan la cizaña, que esa sí se reconoce fácil en ese momento porque no tiene espiga, y arrancan la cizaña, la atan en manojos y la queman. El horno ardiente. Ven ustedes, es el signo o es el símbolo del juicio de Dios. Ustedes comprendan entonces también por qué en la simbología del judaísmo tardío aparece el fuego del infierno. De nuevo, ustedes ven que todo procede del lenguaje en imágenes. El horno en el cual se quema la paja, es decir, lo que no sirve, lo inútil después de la cosecha de trigo. El fuego, digámoslo así, se convierte en un símbolo de el rechazo de Dios, el rechazo de Dios. Como el agricultor pues acumula o reúne el trigo en el granero y rechaza el capacho, la paja y la pone en el horno para quemarla, así también pues hará Dios. De ahí que el fuego, como les decía hace un momentico, simboliza el rechazo divino. Y lo contrario es esto: pero los que honran mi nombre,
los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Fíjense, al fuego con que se quema el capacho se opone el sol de justicia, es decir, la luz maravillosa de Dios, que envolverá e iluminará a los que honran mi nombre, que son exactamente lo contrario de los malvados y de los perversos. Ustedes ven pues como en el texto de Malaquías se hace el equilibrio entre un grupo y otro. La paja por un lado, el trigo por el otro, digámoslo en este lenguaje, los buenos, los que honran el nombre del Señor por un lado, y los malvados y perversos por el otro. La segunda lectura de este domingo 33º del tiempo ordinario está tomada de la carta segunda del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Dice así: Hermanos, ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo. No viví entre vosotros sin trabajar, nadie me dio de balde el pan que comí, sino que trabajé y me cansé día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviera derecho para hacerlo, pero quise daros un ejemplo que imitar. Cuando viví con vosotros os lo dije, el que no trabaja, que no coma, porque me he enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les digo y les recomiendo por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Como ya en los dos domingos anteriores habíamos usado textos de la segunda carta a los tesalonicenses, tuve ocasión de explicarles lo que la investigación crítica reciente dice de esa carta. Es una carta, como las solemos llamar, deuteropaulinas, es decir, secundariamente paulinas, no es protopaulina, es decir, no escrita o dictada directamente por el apóstol, sino procedente de la escuela paulina. Y yo me atreví pues a presentar aquí por radio la manera como yo como estudioso considero esta carta. El autor de esta carta no es Pablo, es un sucesor de Pablo, alguien que en una comunidad cristiana estaba muy afligido por el desarrollo que habían tenido los sucesos. Resulta que cristianos leían la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo, donde él expresa, digamos, su convicción, o más bien su anhelo de estar vivo para la llegada del Señor, para la parusía. Y entonces escribe frases que años después de la muerte de Pablo, pues daba dificultad de entender. Nosotros los que vivimos, los que quedemos para la venida del Señor, escribe Pablo en el capítulo 4 de la primera carta, y resulta pues que Pablo murió, y así como también cuando Pablo escribe la primera carta, y la escribe precisamente por ese motivo, algunos tesalonicenses ya habían muerto. En fin, resulta entonces que muchos cristianos en otras partes, no solamente en Tesalónica, sino en otras partes, que podían leer la carta de Pablo y tenían, digamos, fijas las convicciones del cristianismo en sus inicios, esperaban con ardor la parusía del Señor, la segunda venida del Señor, que se rompieran las nubes y apareciera el Hijo del Hombre, en la imaginería apocalíptica que usa el apóstol Pablo en la primera carta. Y entonces eso llevaba a la gente a estar, digámoslo así, enervada, prácticamente llena de casi de desesperación, viendo, y a muchos pues habían dejado de trabajar, porque como el Señor iba a aparecer de un momento a otro, porque el día del Señor estaba encima, como dice Pablo en un pedacito de eso, o como dice el autor de esta carta, entonces no trabajaban, no hacían nada. Prácticamente la comunidad o sus familias tenían que sostenerlos. Pablo, el autor pues, que es un discípulo de Pablo, sabe que no hay que entender a Pablo en esa forma, que el día del Señor o la venida del Señor es un día, llamémoslo, ignoto. Jesús lo había dicho, no sabe ni el día ni la hora. La hora misma o el día no lo sabe nadie, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre, había dicho Jesús, y eso consta en el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Por eso este autor entonces se mueve a escribir la carta para aconsejar a los cristianos, para darles calma, para darles sensatez, para decirles que tienen que afrontar el día a día, cada día,
digámoslo así, con responsabilidad, con ahínco, hacer lo que les toca hacer, no mantenerse parados mirando al cielo para ver cuándo se descorrían las nubes y aparecía el cortejo triunfal del Hijo del Hombre, que hacer eso era una insensatez, es lo que les dice aquí el autor. Ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo. No viví entre vosotros sin trabajar. Nadie me dio de balde el pan que comí, sino que trabajé y me cansé día y noche, a fin de no ser carga para nadie. Pablo dice eso mismo en la primera carta a los tesalonicenses. Por tanto, estos datos los toma el autor de esta segunda carta de una carta de Pablo. No es que no tuviera derecho a hacerlo, sino que quise daros un ejemplo que imitar. El mismo Pablo lo decía. Él podría haberse hecho sostener por la comunidad como hacían los otros apóstoles, o al menos la mayoría de ellos. Llegaban a una comunidad y en una comunidad se les daba lo necesario. Ellos, por tanto, eran sustentados por la comunidad. Pablo podría también haber exigido ese derecho, pero no lo hizo. Quiso trabajar, ganarse el pan, no dejarse sostener. Y precisamente por eso, porque no se quería dejar sostener, tuvo muchos problemas, sobre todo en Corinto. Los corintios no entendieron que el apóstol Pablo no le recibiera nada, absolutamente nada, ni siquiera la comida, que él trabajara para sostenerse. Los corintios, al menos algunos, pensaban que Pablo los estaba despreciando. Ustedes pueden leer eso ya en una carta directa de Pablo, como es la primera Corintios. Por tanto, aquí el autor de la segunda carta, pues se refiere a datos que él puede conocer por las cartas, digamos, directas de Pablo. Cuando viví entre vosotros os lo dije, el que no trabaja, que no coma. Aquí aparece una palabra de Pablo, quién sabe por qué medios este autor la conoció. En todo caso, aquí la cita y se la aplica a todos aquellos que en las comunidades cristianas de la segunda parte del siglo II, ante, digamos, un frenesí apocalíptico, ante una especie de desesperación por la llegada del Señor, no hacían nada. Simplemente se cuadraban a que les dieran todo, porque decían, es inútil trabajar, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a poner a trabajar? Porque de pronto lo que trabajemos no nos sirve para nada, porque llega el Señor y todo esto se acaba. Fíjense, así pensaban. Entonces Pablo les dice, porque me he enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Ustedes ven en esa frase, digamos, la ironía del autor. Muy ocupados en no hacer nada. Muy ocupados en no hacer nada. Eso a veces me recuerdo yo que me decía mi mamá cuando me decía, vaya David, hágame este mandado. Ay mamá, estoy muy ocupado. Sí, muy ocupado haciendo nada. Eso decía ella. Aquí Pablo, el autor, dice la misma frase. Muy ocupados en no hacer nada. Pues a eso les digo y les recomiendo, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Es decir, el hecho de esperar al Señor, el hecho de que el Señor viene, no nos quita a nosotros la responsabilidad para el diario vivir. Tenemos que poner ahínco, poner interés, hacer aquello que nos toca hacer sin dar la espalda a nuestras obligaciones. Y llegamos al texto del Evangelio. Es el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21. El capítulo 21 de Lucas contiene lo que se pudiera llamar, o lo que se suele llamar en la interpretación bíblica del Nuevo Testamento, el discurso o sermón escatológico, es decir, que tiene que ver con los acontecimientos finales. Escatos en griego significa último, escatológico es la palabra sobre lo último, es decir, lo definitivo, lo terminal, el discurso escatológico. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen este discurso de Jesús. La versión más original del discurso es Marcos capítulo 13, es la versión más original. Los dos evangelistas que siguen después de Marcos, Mateo y Lucas, se basan en Marcos para este discurso. Mateo sigue a Marcos e introduce dentro del texto de Marcos materiales sobre el mismo tema que él toma de otras fuentes. Por eso en Mateo el discurso escatológico es el doble de largo que el de Marcos, mientras que Marcos está en un solo capítulo, Marcos 13, en Mateo tiene dos capítulos, Mateo 24 y 25. En Lucas el discurso escatológico no tiene sino un solo capítulo, Lucas 21, nada más, y sigue puntualmente a Marcos, aunque le cambia cosas.
Y ahorita les explico por qué le cambia cosas y cuáles son las cosas más importantes que Lucas le cambia. Pero fíjense, Lucas también conoció otras cosas que Mateo le añade al discurso de Marcos en el mismo discurso. Pero Lucas no se las añade a Marcos, sino que las pone aparte. Por tanto, podríamos decir que en el Evangelio de Lucas hay dos discursos escatológicos. Uno, el capítulo 21, donde Lucas sigue a Marcos. Y otro, antes que cuando Jesús va camino de Jerusalén, habla también de estos temas. Está en Lucas capítulo 17. De modo que el proceder de Mateo y el de Lucas con respecto a Marcos es diferente. Mateo le mezcla a Marcos cosas tomadas de otras fuentes. En cambio, Lucas no acostumbra a hacer eso. Pone lo de Marcos y de lo de otras fuentes aparte. Por eso, en el Evangelio de Lucas hay dos discursos escatológicos. El capítulo 21, y otro en el capítulo 17. En las tres versiones del discurso, Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, el discurso está precedido de un anuncio que hace Jesús, una profecía que hace Jesús sobre la destrucción del templo de Jerusalén. Una destrucción terrible. Probablemente cuando en los 13 evangelios el discurso fue ya elaborado y puesto por escrito tal como lo encontramos en esos evangelios, ya había ocurrido el acontecimiento en el cual finalmente cuaja el anuncio de Jesús, es decir, Jerusalén había sido destruida. La destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando después de unos 8 años de revolución judía, los judíos se rebelaron contra los romanos a comienzos de la década de los años 60. Aún más lograron sacudir el yugo romano, lograron echar a los romanos de Jerusalén, del templo de Judea, y vivir, diría yo, un tiempecito corto de tensa independencia. Esa época fue muy dura, tanto para judíos y también para los cristianos, porque los cristianos convivían cerca de los judíos, pero los cristianos, diría yo, digamos, no se alineaban, al menos del todo, con los judíos rebeldes, sino que permanecían a una cierta distancia de ellos. Por eso, fíjense, ni para los judíos rebeldes, ni tampoco para los romanos, los cristianos eran bien vistos, odiados de todos. Ahí aparece una palabra de Jesús en que se les anuncia de eso, se les anuncia que todos los sedarán. Es decir, no solamente pues los gentiles, es decir, las naciones representadas por Roma, sino también los judíos mismos, de los cuales, o entre los cuales habían ellos salido, odiados de todos. Esa época pues de la guerra judía, en la década de los años 60, fue tremendamente dura para cristianos y judíos. Cuando ya el peligro romano arreció, parece que los cristianos empezaron a salir de Jerusalén y probablemente de toda Judea y reunirse en alguna otra parte. Al menos esa es una noticia que fuentes cristianas posteriores traen. Según creo que es Epifanio, un autor cristiano del siglo II, trae esa nota. Fueron a Pella, una pequeña ciudad en Perea, al otro lado del Jordán, y se reunieron allí. De ese grupo cristiano no se volvió a tener noticias. En todo caso, en los comienzos de la guerra judía, al jefe, diría yo, cristiano de Jerusalén, al más connotado representante cristiano de Jerusalén, que era Santiago, el hermano de Jesús, le fue muy mal. Lo mataron, lo arrojaron por unas escalinatas abajo, y cuando finalmente ya cayó herido, lo remataron a piedra. Lucas, a lo largo de toda su obra, va siguiendo a Marcos a raticos, sobre todo 2 veces, o 3 podríamos decirlo, suspende a Marcos para acumular o para insertar material de otras fuentes. En la última parte del Evangelio, es decir, desde que Jesús llega a Jerusalén, Lucas no se aparta ya de Marcos, sigue puntualmente el hilo de Marcos. Fíjense, según Lucas, pues Jesús, y Marcos también, Jesús llega a Jerusalén.
Lucas enfatiza que llega al templo, que entra al templo y prácticamente no sale del templo hasta acabar de decir este discurso, el que vamos a leer hoy, un pedacito del cual vamos a leer ahora. No sale del templo. En cambio, según Marcos, Jesús llega al templo. En el templo ocurren cosas que también, al menos parcialmente, Lucas cuenta. Y luego Jesús sale del templo. Al salir, ve a la viuda que está echando unas moneditas en la alcancía grande del templo. Y luego Jesús, según Marcos, se dirige al Monte de los Olivos, al frente del templo. Y de allí, mirando al templo, pronuncia su discurso. Lucas no hace así. En Lucas Jesús está en el templo, también ve a la viuda echando la limosnita, pero todavía en el templo Jesús habla. Según Marcos, por tanto, el discurso no es en el templo, según Lucas sí es en el templo. Ahí uno ve pues el cambio de un autor al otro. Y los dos discursos, el de Marcos y el de Lucas, como el de Lucas se basa en el de Marcos, comienzan exactamente con las mismas palabras, o al menos muy parecidas palabras. En Lucas dice así: en aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y de los exvotos. Jesús les dijo: esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Fíjense, en Marcos la palabra es muy parecida, muy parecida. Lucas le antepone una ponderación que hacen algunos. En Marcos es una pregunta que sale del mismo grupo de Jesús. En fin, una cierta variación pues en el marco del episodio, pero la palabra de Jesús, tanto en el uno como en el otro, muy parecida. Esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Cuando Lucas escribió esto, ya probablemente él no lo había visto, pero seguramente él, como un hombre del mundo oriental, sabía muy bien lo ocurrido. Así había ocurrido tal cual. En el año 70, como les decía ahora, la reacción romana contra los judíos rebeldes condujo a las huestes romanas, digamos, desde Siria, comandadas por Vespasiano, hasta Galilea en el norte. Allí Vespasiano recibió la noticia de que las legiones lo habían nombrado emperador en lugar de Nerón, y dos, digámoslo así, brevísimos intervalos de imperio que no cuajaron. Entonces Vespasiano tuvo que regresar a Roma. Allí fue reconocido emperador por las legiones y por el Senado, y quedó al mando de la campaña contra los judíos Tito, un hijo de Vespasiano. Vespasiano, Tito, Domiciano, en fin, es la lista de los emperadores romanos a partir del año 60 y tantos hasta ya el cambio de siglo. La familia Flavia de Roma. Flavia era como el apellido de ellos. Flavia, Vespasiano, emperador Flavio, también Tito, emperador Flavio, Domiciano, emperador Flavio, eran padre, hijo, o un hermano de Domiciano era hermano de Tito. En fin, Tito entró pues a Jerusalén victorioso. Al principio parece que quería salvaguardar al templo, pero finalmente a toda la parte de madera del templo, el santuario, le echaron fuego, todo se quemó, nada quedó. Los romanos se llevaron los utensilios de oro preciosos del templo a Roma. Si algún día ustedes, amables oyentes, van a Roma, no dejen de ir a un lugar que está, a un monumento muy hermoso que está en todo el centro de la ciudad de Roma, ahí junto al Coliseo. Uno camina del Coliseo a ese punto en cuestión de 3 o 4 minutos. Sobre una vieja calzada romana de piedra se alza el arco de Tito, un arco erigido pues a fines del siglo I de nuestra era. Uno puede ver pues a flor de tierra un monumento que lleva casi 20 siglos, y grabada en la piedra, en el mármol, ve uno allí la entrada triunfal de Tito en Roma después de la victoria sobre los judíos. Y el trofeo que exhiben ellos ante la multitud de romanos que los aclama es el candelero de los 7 brazos, el famoso candelero que estaba en el templo. Antes de quemar el templo, los romanos pues sacaron las cosas preciosas y el templo quedó en nada.
no quedará piedra sobre piedra, dice de Jesús. En esa época seguramente las piedras de las murallas y de la gran explanada hecha por Herodes no cayeron todas. Más adelante, aproximadamente unos 50 años después, prácticamente se cumplió plenamente la profecía. En la época del emperador Adriano, una nueva revuelta judía estalló contra los romanos, y esa vez sí, los romanos no perdonaron. Y lo poco que había quedado en pie de la destrucción anterior fue demolido, y prácticamente el lugar del templo radicalmente aplanado. Y como para que los judíos no pudieran volver a hacer allí ningún lugar sagrado que los volviera a reunir y los volviera a envalentonar, entonces se construyó un templo a Júpiter, y a Jerusalén se le cambió el nombre judío original por el nombre romano de Elia Capitolina. Un templo de Júpiter ocupó pues el lugar del templo del Señor en Jerusalén, y los romanos fueron radicalmente expulsados de su tierra hasta el día en que se fundó el Estado de Israel, y poco a poco empezaron a regresar. Y ahora ustedes ven, hay grupos judíos que en el lugar donde estaba el templo, luego los árabes construyeron dos monumentos muy hermosos, la famosa mezquita de Omar, como suelen llamar, la cúpula dorada que vemos a veces en las fotografías o en la televisión, y en el lado del costado, en uno de los costados está la mezquita de El Aqsa, que tiene todavía forma de basílica cristiana porque está edificada en el lugar, o fue aprovechado la edificación de una basílica cristiana en el tiempo de los cruzados. El anuncio de Jesús, por tanto, es claro. Esto que contempláis, es decir, el templo, todo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Ahí está, pues, el anuncio. Luego entonces, los discípulos que están con él le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Fíjense, son dos preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El tiempo. La pregunta sobre el tiempo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿A qué se refieren? Pues a la destrucción del templo, de la cual Jesús acaba de hablar. Y luego, la segunda pregunta: ¿cuál será la señal de que todo eso está para suceder? ¿Qué es todo eso? Es decir, la destrucción del templo también, de la cual se ha hablado. De modo que preguntan por el tiempo, por el cuándo, y por la señal que anuncie que ese cuándo ha llegado, o está llegando, o va a llegar. Dos preguntas: el cuándo y la señal. Y escuchen pues a Jesús hablando. Aquí Lucas va a seguir puntualmente a Marcos. El texto es complicado, como ustedes mismos podrán comprobar. Él contestó: cuidado que nadie os engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Ahí está pues, una prevención en primer lugar. Muchos vendrán usando mi nombre diciendo: yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Por tanto, hay gentes, o habrá gentes, que ante la perspectiva, tal vez inminente, de la destrucción del templo, ¿ven?, se las den de representar a Jesús, o aún quizá digan: yo soy ese Jesús que ha regresado. Por eso dicen: yo soy. Pues el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Queridos oyentes, estas palabras que aquí aparecen en boca de Jesús probablemente corresponden a ese ambiente, digamos, de tensión, de desesperación que vivían los judíos de Palestina y los cristianos ante la perspectiva de la reacción romana contra los rebeldes. Ellos veían que ya Galilea, por ejemplo, había sido sojuzgada por las tropas de Vespasiano y Tito, y que la marcha a Jerusalén se estaba iniciando, y que Jerusalén iba a recibir, por tanto, un sitio de parte de los romanos muy severo. Por eso
Por eso decían, el tiempo ya está encima. Y fíjense también, fíjense cómo, digamos, en la psicología de los seres humanos esto es perfectamente factible, es un hecho perfectamente comprobable, cómo entonces una gran catástrofe, como es la destrucción de Jerusalén y del templo, para ellos significa la catástrofe por antonomasia. Es decir, para los judíos, ver destruido el lugar sagrado, ver destruido el templo, ver sojuzgada su tierra, ver pisoteado el lugar de donde nacieron y vivieron sus padres y ellos, era como si se acabara el mundo entero. Esto es muy importante para comprender, queridos oyentes, el pensamiento apocalíptico, las imágenes apocalípticas. Todo esto que estamos hoy leyendo del Nuevo Testamento corresponde a lo que los autores modernos llaman género literario apocalíptico. La palabra apocalipsis en griego significa revelación, pero como la revelación sobre todo de los últimos días, del desenlace total de las cosas, en fin, todo eso aparece escrito en forma de catástrofe, de cosa muy terrible, de acontecimientos muy dolorosos y muy sombríos. Entonces la palabra apocalipsis pasó a significar en nuestras lenguas, no solamente en nuestra lengua castellana, sino también en otras como el inglés, pasó a significar algo así como catástrofe, o para que lo digamos en una forma, digamos, muy puesta al día hace poco por el presidente Uribe, hecatombe. Una hecatombe muy tremenda. ¿Ven ustedes? Es decir, el judaísmo vivió en la época de Nabucodonosor de Babilonia, vivió un acontecimiento muy terrible que fue la destrucción de Jerusalén y del templo. Ese recuerdo nunca se perdió. Nunca Israel pudo olvidar ese recuerdo. En esta época, en la época después de Jesús, está cerca una catástrofe semejante, la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Pues bien, eso genera, digámoslo así, en la psique humana, una reacción que finalmente es como la regla general, cuando la angustia de una persona va subiendo de punto, va subiendo de punto, va subiendo de punto, hasta que finalmente la psique de una persona revienta y se produce lo que se suele llamar en psicología una psicosis. Una psicosis, es decir, la persona enloquece, la persona queda fuera de sí. Y entonces acontecimientos muy terribles de afuera, cosas muy espantosas que suceden en la naturaleza, o que suceden en la historia, o que marcan, digámoslo así, definitivamente la vida de un pueblo, la conciencia de una nación. Entonces prácticamente se proyectan desde afuera hacia adentro, y prácticamente dentro de uno, la persona descompensada por una angustia sin límites empieza a vivir dentro algo semejante a lo que se ha vivido fuera o a lo que se está viviendo fuera. Eso es lo que hay un autor reciente, un teólogo reciente que emplea, diría yo, el método psicoanalítico para comprender textos difíciles de la Biblia, como son estos textos escatológicos o los textos míticos, y dice que digámoslo así, describe, digamos, la apocalíptica como una proyección de la realidad exterior catastrófica y terrible hacia el interior de la psique, con el fin de que el interior de la psique se experimente a sí mismo con las mismas sombras y las mismas calamidades vividas por ese grupo, por esa persona fuera de ella. Por eso a menudo, amables oyentes, fíjense lo que finalmente desata, por ejemplo, lo que desata en una persona la locura, es decir, prácticamente que pierde el control, es un acontecimiento externo que la golpea tan fuerte desde afuera, que ella ve que se realiza dentro de ella lo que finalmente ha experimentado fuera de ella. El ambiente, pues, que se refleja en el texto del discurso apocalíptico es un ambiente tremendo de confusión, de intranquilidad, de desasosiego. Y entonces empieza aquí Jesús a hablar, diría yo, de la historia. Fíjense bien,
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Guerras y revoluciones, es exactamente lo que estaba pasando en el judaísmo del tiempo inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús, sobre todo en los años 60. Del 60 al 70 fue un tiempo tremendo de calamidad, de muerte. Los judíos se revolucionaban, los romanos le respondieron con la guerra romana contra los judíos, en fin, esas eran las noticias que estaban llegando. Entonces, cuando oigáis de eso, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. No vendrá enseguida, todavía no es el final, totelos es el final, es decir, el final del mundo, el final de la historia, no será todavía después de oír guerras y revoluciones. ¿Por qué las guerras y las revoluciones, diría yo, digamos, pueden ejercer una influencia tan grande en las personas? Por ese proceder, digamos, de la psique, por ese, diría yo, por esa sensibilidad tan grande que todos llevamos en la psique de dejarnos influir por lo que ocurre fuera de nosotros. Hay cosas que ocurren fuera de nosotros, tan terribles, que finalmente pueden lograr un desajuste, digámoslo así, en la mente de uno. Guerras y revoluciones, eso puede llevar a enloquecer a mucha gente. Durante la época de las guerras y catástrofes, la gente pues puede llegar prácticamente a la locura. El final no vendrá enseguida. Es decir, la guerra judía, la revolución judía contra Roma, en fin, toda esa lucha tan tremenda, no va a traer sin más el fin del mundo. Y luego que sigue Jesús hablando, luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes, ven, ahí está. Es decir, se conjuga acá los acontecimientos históricos catastróficos como son las guerras de pueblo contra pueblo, reino contra reino, con los acontecimientos o calamidades que nosotros solemos llamar naturales. Terremotos, epidemias y hambre. Y con, diría yo, con acontecimientos de tipo cósmico, grandes signos y portentos en el cielo, es decir, eclipses, cometas, meteoritos, cosas así. Ustedes ven todo lo que se conjuga en esta frase. Cuando uno, por ejemplo, amables oyentes, en la época actual, oye hablar a ciertos apocalípticos de moda, dicen exactamente lo mismo, es decir, tienen una actitud, digamos, semejante a aquella que Jesús tiene en la mira en alguna forma para criticarla. Vea, es que en la época actual, vea, se está pasando eso, está habiendo guerras. Vea el terremoto, ocurrió terremoto en el Perú, terremoto en Chile, terremoto en tal parte, epidemias, vea el SIDA, que no sé qué, por tanto esto se va a acabar. Amables oyentes, fíjense, todos estos tópicos son tópicos apocalípticos, son usados por la apocalíptica en casi todas las culturas hay elementos de estos. ¿Y por qué hay elementos de estos en casi todas las culturas? Porque finalmente son elementos que le brotan al hombre de su propia psique. Es decir, todos los llevamos dentro. Todos somos susceptibles a que cosas muy terribles que suceden fuera nos afecten dentro y creen dentro de nosotros un desequilibrio, un desasosiego, una inquietud, una desesperación, una locura. ¿Ven? Es decir, finalmente todo esto se da. Por eso, fíjense, terremotos, epidemias y hambre y guerras no son un signo, diría yo, inequívoco de que esto se va a acabar, de que sacar esa conclusión, pienso yo que es no comprender en una forma adecuada estos textos, y todavía hay personas que tratan de comprenderlos así. Pues bien, la conjugación de catástrofes históricas, de catástrofes naturales, de catástrofes cósmicas, fíjense, todo eso aparece aquí reunido en el texto, y siguiendo el discurso de Jesús encontramos esto: pero antes de todo os echarán mano, os perseguirán.
entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, parientes y hermanos y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Noten acá, pero antes de todo eso, es decir, antes de las guerras de pueblo contra pueblo y reino contra reino, antes de las epidemias y los terremotos, las hambres, antes de los grandes portentos en el cielo, antes de todo eso, habrá persecuciones. En el tiempo de Lucas ya las persecuciones habían ocurrido. Lucas cuenta que a los primeros cristianos en Jerusalén los persiguieron, a Esteban lo mataron. Lucas sabe que Pablo anduvo por acá y por allá y que también sufrió muchas veces persecución. Es decir, todo esto había ocurrido antes de la guerra, de estallar la guerra romana contra Roma, de la guerra judía contra Roma, y antes de que los romanos, digamos, procedieran a dominar, a sojuzgar la insurrección. Todo esto, de modo que las persecuciones, los malos tratos a los cristianos, fíjense, son una constante de la historia hasta ahora. Una constante, digámoslo en una forma muy sencilla, muy tajante. Fíjense, lo que se está describiendo acá en este discurso escatológico de Jesús es, diría yo, la situación histórica, digamos, normal de la humanidad. Nosotros los cristianos estamos, digamos, somos invitados por esta palabra de Jesús a saber que el tiempo en que vivimos no es el tiempo, digamos, que de por sí, por lo que ocurre, anuncie la inminencia del tiempo final, sino que es el tiempo en el cual estas cosas ocurren, porque estas cosas que la ocurrencia de estas cosas es, diría yo, la ley básica de la historia humana. Así es la historia humana. Así es la historia humana. Aún dentro de las propias familias habrá división. Aquí trae Lucas unas palabras muy duras de que los mismos cristianos recibirán persecución de parte de sus parientes y amigos y conocidos. ¿Por qué? Porque la división que la decisión a favor de Jesús o en contra de Jesús impone hace que unas personas que le dicen sí sean cristianas y las que les dicen no estén en contra de las que les dicen sí, y entonces se dividen las propias familias. Termina Jesús con esto: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Por vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Es decir, finalmente, si uno permanece constante en el Señor, uno es capaz de pasar indemne a través de todas esas persecuciones y de todas esos avatares terribles de la vida y de la historia. Hasta este punto, queridos oyentes, llega Lucas prácticamente siguiendo al dedillo el texto de Marcos. Le cambia cositas, pero prácticamente sigue el texto de Marcos. En la frase siguiente, fíjense, Lucas prácticamente desecha el tenor de Marcos y lo cambia por otro bien diferente, pero que según él equivale a lo mismo que Marcos cuenta. Fíjense, después de esto Marcos dice: y cuando veáis la abominación de la desolación donde no debe, el que lee entienda, los que estén en Judea que huyan a los montes, el que esté en casa que no regrese, en fin. Cuando veáis la abominación de la desolación que está donde no debe, el que lee entienda. Fíjense, esa frase de Marcos. ¿Quién entiende esa frase? Es una frase misteriosa, enigmática. La abominación de la desolación. ¿Cómo se entiende esa frase? Por eso el evangelista nota: el que lee entienda. Es decir, el que lee entienda a qué se refiere eso que acabo de escribir, abominación de la desolación. ¿Y dónde tiene que ir a buscar para entender? Pues en la Biblia. Vaya a la Biblia y busque allá la abominación de la desolación. ¿Y dónde la encuentra? En Daniel. En Daniel. Top delicma
tiseremóseos, la abominación de la desolación. Allá la encuentra. ¿Y qué es? En el texto de Daniel esa frase designa una estatua que el rey helenista Antíoco IV hizo erigir junto al nuevo altar de los sacrificios en el templo de Jerusalén. El rey Antíoco, digamos, pasaba por ser el Zeus olímpico, la revelación de Zeus, el principal dios del panteón romano. Por tanto, adorar a Dios era adorar al rey. Oigan pues, abominación de la desolación. El templo ha sido, es una abominación en el templo ha sido profanado y por tanto el templo quedará desolado. Es lo que significa en Daniel el texto. Pues bien, cuando Lucas llega a esta palabra misteriosa del Evangelio de Marcos, Lucas ya sabe qué fue lo que pasó en el templo, que el templo fue destruido. Lucas lo sabe tan claramente que se atreve a quitar esa frase de Marcos y reemplazarla por esta otra. Y cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que se aproxima su desolación. Ustedes ven, Lucas cambia una frase por la otra y se refiere entonces directamente a la desolación de Jerusalén, es decir, a su destrucción. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y Lucas sabe entonces que una vez que ocurrió eso en Jerusalén, el mundo no se acabó, a pesar de que la destrucción de Jerusalén para los judíos repercutió psíquicamente como si ellos mismos se hubieran acabado. Por esa ley, diría yo, de la psique, de que las calamidades de afuera se proyectan hacia adentro y prácticamente son como el indicio de la propia destrucción. Lucas, pues, amables oyentes, separa consecuentemente algo que en Marcos ya se insinúa esa separación, pero no se practica del todo. En Lucas ya se practica del todo. Una cosa es la catástrofe histórica de Jerusalén y del templo, que ya para Lucas está en el pasado, y otra cosa es el fin de la historia, que todavía está en el futuro. Lucas dice está en el futuro. En este momento, el tiempo es el tiempo de los romanos. Algún día, ese tiempo también terminará, entonces ya veremos cómo tiene su desenlace la historia. En el discurso completo de Lucas, no lo leemos todo este domingo porque sería demasiado largo. Ustedes lo pueden buscar en Lucas 21, aparece el Hijo del Hombre en las nubes del cielo. El Hijo del Hombre, es decir, el final de la historia está marcado por la presencia exaltada de Jesucristo. Esa es la forma como nosotros los cristianos estamos llamados a leer, digamos, desde nuestra propia interioridad la historia completa. Jesucristo marca, digamos, también entonces el horizonte, la meta de nuestra historia personal y colectiva. Por eso, ustedes saben que en el artículo 2 de nuestra confesión de fe cristiana, tal como la recitamos todos los domingos en el credo, decimos: creemos en un solo Señor Jesucristo. Luego decimos que nació de María la Virgen. Luego decimos que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Luego decimos que murió por nosotros. Luego decimos que fue resucitado por Dios. Luego decimos que está sentado a la derecha de Dios Padre. Y finalmente decimos de dónde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la culminación del artículo cristológico, del segundo artículo del credo. Este 33º domingo del tiempo ordinario nos presenta, por tanto, ese mensaje. Jesucristo el exaltado a la derecha de Dios, el Hijo de Dios a la derecha del Padre, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Él es la meta de nuestra historia personal y de nuestra historia colectiva. Por eso es el Hijo del Hombre, Él encarna la humanidad, porque finalmente el juicio de Dios sobre nosotros, a partir de Él, es un juicio sobre nuestra propia humanidad. Hasta qué punto nosotros hemos realizado en nosotros mismos la imagen auténtica del ser humano.